Hello everyone, welcome to Isabella's Place. Today we'll learn how to make this beautiful crochet pumpkin coaster. And if you want to see the step-by-step totally in English, I would like to know in the comments down below. Then let's begin. Hola a todos, bienvenidos a Tejidos Isabela. Hoy aprenderemos a realizar este hermoso posavasos de calabaza crochet. Los materiales que vamos a ocupar son el color verde y el color naranja. Las medidas de nuestro portavasos: de alto mide 12 centímetros y medio y de ancho mide 13 centímetros y medio. El hilo que voy a estar ocupando tiene un grosor aproximado. El gancho que vamos a ocupar es de 2 milímetros. Empezamos con un aro deslizado y 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos en el primer punto que hicimos. Subimos con una cadena. Ahora este hilito de aquí vamos a ir escondiendo en nuestro tejido. Dentro del espacio que tenemos vamos a realizar un punto bajo. Ahora subimos con 2 cadenas. Va a ser punto popcorn de 2 varetas. Entonces comenzamos, realizamos nuestra lazada, introducimos al espacio, sacamos lazada y sacamos por 2. No lo terminamos. De nuevo lazada, pasamos por el espacio, sacamos por 2 y no lo terminamos. Lazada y pasamos por todas. Esta será nuestro punto popcorn de 2 varetas. A continuación haremos un punto picot. 1, 2, 3 cadenas. Introducimos por este espacio y un punto deslizado. 2 cadenas. Introducimos al espacio, punto bajo. 2 cadenas para subir. Lazada, estiramos, pasamos por 2, no lo terminamos. Lazada, pasamos por 2 y no lo terminamos. Ahora lazada y pasamos por todos juntos. De nuevo un punto picot. 1, 2 y 3 cadenas. Introducimos en ese espacio y punto deslizado. 2 cadenas, un punto bajo, de esa forma. Ahora subimos con 2 cadenas de nuevo, punto popcorn, lazada, sacamos por 2, tenemos 2 lazadas en nuestra aguja, lazada, pasamos por 2 y ahora pasamos por los 3. Ahora punto picot, 3 cadenas. Pasamos por ese espacio y punto deslizado. 2 cadenas de separación. Aquí yo voy a cortar este hilo. Dentro del espacio realizamos nuestro punto bajo. A continuación 2 cadenas y un punto popcorn. Lazada, pasamos por 2. Lazada,
pasamos y pasamos por 2, lazada y pasamos por todas. Ahora aquí hacemos 2 cadenas de separación, lazada, de nuevo un punto popcorn de 2 varetas, de esa forma, y unimos todas juntas. A continuación haremos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora nuestro popcorn. 1 y 2. Pasamos por todas. 2 cadenas de separación y de nuevo punto popcorn de 2 varetas. 1 y 2. Y pasamos por todas. Realizamos una cadena y cortamos. Vamos a realizar un aro deslizado. Nuestra labor la colocaremos de esta forma. Los 3 puntos picot que teníamos en la parte de abajo, y aquí tenemos un espacio, 2 espacios y 3 espacios. Yo voy a empezar por este espacio de aquí. Pasamos y subimos con 3 cadenas y dentro una vareta, 3 cadenas de separación y nuestro punto popcorn, de esa forma. Entonces en este mismo espacio hicimos 3 cadenas para subir, una vareta, 3 cadenas de separación, un punto popcorn. A continuación 3 cadenas, 2, 3, lazada, y al medio de estas cadenas vamos a hacer una vareta, de esta forma. 3 cadenas y de nuevo una vareta en el mismo espacio. 3 cadenas de separación. Ahora en el espacio que sigue vamos a realizar lo mismo que hicimos de este lado. Entonces, lazada, punto popcorn, 1, 2, y pasamos por todas, 1, 2, 3 cadenas de separación y en el mismo espacio, punto popcorn, 2, y cerramos por todas. Giramos nuestro tejido. Dentro de este espacio, un punto deslizado. Subimos con 3 cadenas, 2 y 3. Una vareta. Y ahora 2 cadenas de separación, punto popcorn en el mismo espacio. De esa forma, cerramos todas. 1, 2 cadenas de separación y punto popcorn en el mismo espacio que acabamos de hacer. De esta forma. Entonces, 3 cadenas, una vareta, 2 cadenas, punto popcorn, 2 cadenas y punto popcorn. Realizamos 3 cadenas de separación y dentro de este espacio que tenemos, que se nos formó una V, ahí vamos a realizar 9 varetas normales. Comenzamos una vareta, 2, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 y 9 varetas. De esa forma, ahora 3 cadenas de separación y de nuevo los mismos pasos que hicimos aquí. Lazada, nuestro popcorn de 2 varetas, cerramos todas juntas, 2 cadenas, de nuevo popcorn, 1 y 2, cerramos todas juntas, 1, 2 cadenas y nuestro punto popcorn. De esa forma, popcorn, 2 cadenas y popcorn. Giramos, dentro del espacio que sigue, punto deslizado. Subimos con 3 cadenas, 2, 3, lazada, una vareta. Esto simula el primer popcorn. Ahora 2 cadenas de separación. A continuación, en el mismo espacio que hicimos, vamos a realizar nuestro punto popcorn. Y cerramos todas juntas. Ahora 2 cadenas de separación y en este espacio que sigue vamos a realizar el mismo grupo, 2 cadenas de separación y en este espacio que sigue vamos a realizar el mismo grupo de este lado. Entonces, un punto popcorn, cerramos todas, 2 cadenas de separación y en el mismo espacio punto popcorn, cerramos. Entonces un grupo de 2 popcorn separado por 2 cadenas de separación y otro grupo de 2 popcorn separados por 2 cadenas. A continuación 3 cadenas de separación, 2, 3. Sobre cada vareta de la vuelta anterior vamos a realizar una vareta, lazada, una vareta y una cadena de separación, una vareta y una cadena de separación, vareta y una cadena de separación. Así por las 9 varetas que tenemos disponibles y tendríamos que tener 9 varetas separadas por una cadena. Listo, terminamos nuestro grupo de varetas. Ahora 3 cadenas de separación, lazada y dentro de cada espacio vamos a hacer nuestro grupo de varetas. Quiere decir punto popcorn, 1, 2, pasamos por todas, 2 cadenas de separación y otro punto popcorn en el mismo espacio. Cerramos todas juntas. Ahora 2 cadenas de separación y en el siguiente espacio nuestro grupo popcorn, 2 cadenas y en el mismo espacio nuestro punto popcorn, 1 y 2. Cerramos todas juntas. De esa forma. Giramos nuestro tejido, punto deslizado dentro de ese espacio, subimos con 3 cadenas, 2, 3, en el mismo espacio una vareta. Ahora de nuevo 2 cadenas de separación
y nuestro popcorn. 1 y 2. Tres cadenas de separación y nuestro grupo de popcorn, 2 cadenas y popcorn. Entonces, empezamos popcorn, 2 cadenas y popcorn. De esa forma, separadas por 3 cadenas. Dentro de este espacio realizamos nuestro punto bajo, tres cadenas de separación y vamos formando estos arcos que tenemos aquí. 1, 2, 3 y dentro del siguiente espacio libre un punto bajo, 3 cadenas, 2, 3, siguiente espacio, un punto bajo, 1, 2, 3, siguiente espacio, un punto bajo, subimos 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas y un punto bajo. Esta secuencia será repetitiva. Sobre cada espacio que tengamos vamos a realizar 3 cadenas y un punto bajo. Ya terminamos con nuestro punto bajo, 3 cadenas de separación. Ahora en cada espacio que tengamos vamos a hacer nuestros grupitos popcorn, 2 cadenas de separación, lazada y en el mismo espacio nuestro popcorn. Cerramos todas. Ahora 3 cadenas de separación y de nuevo en este grupito, en ese espacio vamos a realizar nuestro grupo, un popcorn, 2 cadenas y un popcorn, 1, giramos y dentro de ese espacio punto deslizado, subimos con 3 cadenas, 2, 3 y una vareta. Ahora 2 cadenas de separación y en el mismo espacio nuestro punto popcorn, 1 y 2, estiramos por todas. Ahora haremos 3 cadenas, 1, 2, 3 y en este primer cadena que tengamos vamos a hacer un punto bajo. De esa forma, ahora 3 cadenas y sobre el siguiente grupo, espacio que tenemos, nuestro grupo de popcorns. Un popcorn, 2 cadenas y el siguiente popcorn en el mismo espacio. ¿Listo? Ahora 3 cadenas de separación. En el siguiente arco que tengamos, ahí, sobre ese arco, un punto bajo. Subimos con 3 cadenas. Siguiente arco, un punto bajo. 3 cadenas de separación. Siguiente arco, un punto bajo. 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas,
punto bajo, 3 cadenas y el último punto bajo. Ahora 3 cadenas de separación y en este grupo, en este espacio que tengamos, nuestro siguiente grupo. Un popcorn, 2 cadenas y un popcorn en el mismo espacio. Así serán nuestros grupos. Ahora 3 cadenas de separación y en este primer punto que tenemos, en nuestra primera cadena, vamos a hacer un punto bajo, de esa forma. Subimos con 3 cadenas y nuestro grupo de popcorns, un popcorn, 2 cadenas y un popcorn. Listo. Giramos, deslizamos y 3 cadenas, una vareta, 2 cadenas de separación, dentro del mismo espacio, otro popcorn. Listo. Ahora 3 cadenas, 2, 3. Y en este grupo que tenemos, nuestra primera cadena al lado, un punto bajo. 1, 2, 3, lazada. Y en el grupo que tengamos, otro grupo. Uno, dos, 3 cadenas de separación y venimos al primer arco que tenemos con punto bajo. Un punto, 2, 3 cadenas y un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas y un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas y un punto bajo. 3 cadenas, siguiente punto bajo, 3 cadenas, siguiente punto bajo. Ahora 3 cadenas de separación, lazada, y en este espacio nuestro grupo de pipocas. Nuestro grupo de pipocas. 2 cadenas y de nuevo en el mismo espacio una pipoca. Listo. 3 cadenas de separación. Este es nuestro primer grupo y en la primera cadena un punto bajo. Subimos 3 cadenas, 2, 3, lazada y en este espacio del anterior grupo otro grupo. Punto popcorn, 2 cadenas y punto popcorn en el mismo espacio. Giramos y de nuevo. Esto va a ser repetitivo. Y teniendo 2 arcos de separación en esta mitad de aquí, vuelvo y les muestro lo que sigue. Vamos a repetir lo mismo. Subimos con 3 cadenas y una vareta, como siempre lo hacemos al empezar nuestra labor. 2 cadenas de separación y en el mismo espacio nuestro punto popcorn o pipoca.
3 cadenas de separación y nos venimos a este primer espacio que tenemos con punto bajo, 3 cadenas de separación y de nuevo en este espacio nuestro grupo de una pipoca, 2 cadenas y una pipoca en el mismo espacio. 3 cadenas de separación, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas y punto bajo. Hasta ahí se entiende. Sobre cada arco un punto bajo. Hasta este de aquí. De acá 3 cadenas y en este espacio que tenemos, aquí vamos a hacer nuestro grupo de pipoca, 2 cadenas y pipoca. 3 cadenas y nos venimos a este espacio de aquí con punto bajo. De nuevo 3 cadenas y nos venimos a este espacio de aquí con otro grupo de pipoca, 2 cadenas y pipoca. Listo, les había dicho que con 2 arcos, pero terminamos hasta un arco. Listo, hemos seguido todos los pasos iguales y quedamos con un arco en el centro. Listo, ahora giramos nuestro tejido y dentro del espacio deslizamos, hacemos 3 cadenas para subir y una vareta, de esa forma. Ahora lazada, ya no vamos a hacer cadenas y dentro de este espacio del grupo anterior nuestro grupo de popcorn, un popcorn, pasamos por todas, 2 cadenas y grupo de popcorn, de esa forma y pasamos por todas. Ahora grupo, 3 cadenas, 2, 3, un punto bajo sobre el último arco que tenemos y 3 cadenas. Lazada en este espacio que tenemos del grupo anterior, realizamos nuestro grupo, un popcorn, 2 cadenas y un popcorn en el mismo. Cerramos todas. Lazada y en este último grupo que tenemos libre, ahí vamos a hacer solo un popcorn. Lazada y 2. Pasamos por todas. Giramos nuestro tejido y dentro de este espacio nos deslizamos, subimos con 3, lazada, una vareta. De esa forma, lazada, y ahora en este siguiente grupo de la vuelta anterior, nuestro popcorn, 1 y 2, y cerramos. Una cadenita y eso sería todo. Estiramos. Listo. Así nos quedaría. Terminamos de esconder todos estos hilos que nos quedan y pasaríamos a plancharlo. Yo lo planché y nos queda de esa forma. Si te ha gustado el video tutorial de hoy, dame una manita arriba, suscríbete y comparte, que me ayudarás mucho. Muchas gracias y hasta un próximo video tutorial.